vale, con la diferencia de que las corrientes y los ángulos serían distintos del ángulo fijo. Nosotros no hacemos eso, tomamos uno solo común. Pero acuérdense siempre, en cualquier máquina que veamos, es por fase, para que no vuelvan a cometer el error. Por eso es importante cuando es trifásico que se fijen qué conexión tiene, si es triángulo o estrella, porque si no, o le erran en la tensión o le erran en la corriente. Y la potencia también, que otra cosa que no hicieron, es total. Es raíz de 3, U de línea, I de línea, o lo que es lo mismo, 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase, porque las 3 tienen la misma parte, o sea, el 33,33% del total. Insisto, no es tanto el error, pasa nada, por más que esté mal, es para que entiendan cuál es el error que lo pueden corregir muy fácilmente, no es algo, porque después el diagrama fasorial lo hicieron y eso se entendía, la impedancia, eso más o menos lo entendieron, entendieron bastante, pero el tema es que al poner mal la corriente, evidentemente no lo puedo considerar. Igual, este año puse nota, porque ahí cuando lo prepararon, tengo que poner una nota. Antes le ponía insuficiente y chao. No tiene importancia el número que tenga. Simplemente al no estar aprobado es lo mismo que sea un 2, un 3, un 4, un 5. Por ahí algunos porque había hecho algunas cosas más que otros, pero simplemente para que no le den demasiada importancia a eso, porque no afecta lo más mínimo, para que quede claro. ¿Qué pasó de qué? ¿Lo que estaba diciendo? Me preguntó alguien qué pasó, y me preguntó. Eduardo Arce, hola, ¿qué pasó? No, estaba comentándole el examen. Está mal, bueno, y le pido disculpas, creo que no está Facundo Moreira, no sé si está o no, porque hoy, revisando los mails, hay veces me llegan uno por spam o no me cae en la bandeja de entrada. Y me lo comí. Hoy cuando vi era una consulta de un problema, o sea que les pido 1000 disculpas, pero que no lo vi. Normalmente si no les contesto, me vuelven a mandar porque lo miro todos los días, pero se ve que me fue al spam y a veces no me entra en la bandeja de entrada y no tomo, revisar todo, no lo hago, entonces me pido disculpas porque me lo comí. Bueno, ahora sí, basta de pavada. Compartir la ventana. Otra vez. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, le voy a ir comentando lo que vamos a ver ahora, como dice ahí el titulito ese, máquina sincrónica. Vamos a empezar a explicar primero el concepto básico de una máquina funcionando como motor o como generador. Después nos vamos a enfocar en la máquina sincrónica, que es una máquina que se usa en el 99% de los casos como generador. Es un generador común y silvestre de cualquier central. Del tipo que sea la central, es una máquina sincrónica. Y vamos a explicar por qué el nombre que tiene esta máquina. Habla un poco de las conversiones electromecánicas. Un generador elemental, como dice acá, es una máquina que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Básicamente esto está compuesto por un estator, en este ejemplo que son dos imanes, identificados como norte y sur, que crean un campo magnético, y en este caso tengo una espira que se mueve, impulsada por una máquina primaria, a través de ese campo magnético. Entonces una espira que va barriendo ese campo magnético, va variando el enlace de flujo
en la espira y se va induciendo un valor de fuerza electromotriz, que sería como una tensión de salida en el generador. Igual que en la máquina que vimos, un enlace de flujo produce una fuerza electromotriz. Esta máquina transforma energía mecánica en energía eléctrica. En el caso de un motor elemental, el mismo campo magnético, para aclarar, es un imán, que es un campo fijo, y una dirección bien fija y establecida, que no está marcado acá, pero después les muestro que el circuito magnético se cierra a través de la zapata polar. Y a la espira le inyecto una tensión, lo cual hace circular una corriente en la espira, y por la regla de mano izquierda, una corriente inmersa dentro de un campo magnético produce una fuerza que tiende a hacer girar la espira en función de la dirección de la corriente y la dirección del campo dentro de ese campo magnético. Entonces esta máquina transforma energía eléctrica en energía mecánica, un motor elemental. Lo que vamos a tratar de explicar un poquito es a qué se debe la fuerza electromotriz inducida en una espira que se mueve dentro de un campo magnético y que su valor van a ver que va a variar en función del enlace de flujo que tenga esa espira dentro del campo y de la velocidad con que esa espira se mueve dentro del campo magnético. Entonces acá está puesto que la fuerza electromotriz inducida es un producto vectorial entre la velocidad tangencial, B, que es la inducción que crea el imán en este caso, o una bobina. Normalmente un imán, ustedes saben que tiene una inducción constante y fija, que depende del tamaño del imán. También yo podría lograr esto con una espira, o sea, acá le hago un bobinado, tomo una parte de acá, vengo, cierro el circuito acá, tengo principio y fin, lo alimento con una corriente continua y le estoy fijando bien el sentido del campo, como está en la flechita esta indicado, que el campo va de norte a sur. Y esta espira se está moviendo dentro del campo magnético. Acá ponen los lados activos de la espira, CB, BA, CB y AD. Ustedes van a ver que estos lados AD y CB, como están colineales, o sea, directamente en la misma dirección que el campo, no va a haber fuerza electromotriz inducida a este producto vectorial, solamente va a haber fuerza inducida en estos lados activos. Este se refiere al lado activo que está en presencia de ese campo magnético. Acá puse una grafiquita, que es lo mismo que vimos recién, pero acá está mostrando la dirección del campo magnético, la espira, que está en esta posición, y a medida que la espira va barriendo este campo magnético, va induciendo la fuerza electromotriz en función del ángulo θ, que es comprendido entre el campo y la posición de la espira dentro de ese campo magnético. Entonces, que si el θ es 0, no tengo fuerza electromotriz porque está a 90 grados este del campo, a medida que va barriendo, va induciendo un valor de fuerza electromotriz que tiene un valor máximo cuando está en el eje este, θ 90, viene a 0 y después, como está en presencia del campo en sentido negativo o en sentido inverso, tiene una tensión inversa. Esto lo que está demostrando es que la FEN inducida en una bobina o una espira dentro de un campo magnético tiene una forma senoidal. Esto va a depender, ya lo vamos a ver, de cómo hago la distribución de este campo, que tengo que tratar de que sea lo más senoidal posible. Pero esto es una FEN inducida que tiene una frecuencia que es lo que va a depender de la velocidad de giro con que se está moviendo esta espira dentro del campo magnético. Acá se ve clarito que esta frecuencia va a depender de cómo barrió esta espira los 360 grados geométricos, o en el caso que tenga varios polos, cada un par de polos son 360 grados eléctricos, hace una variación positiva y negativa. En esta diapositiva lo que puse simplemente es cómo tengo la fuerza electromotriz inducida, que va a ser la suma de la esfera inducida en cada lado de la espira que está inmersa en ese campo magnético. No sé si se alcanza a entender bien acá. R es el radio de la espira, omega es la velocidad de giro, y acá se ve que el lado activo, BA, tiene un valor de fuerza electromotriz, lo mismo que el lado
se dé, mientras que los otros dos lados activos, o sea, fuerza electromotriz inducida es cero. Entonces, la fuerza electromotriz total inducida en una espira va a ser igual a 2 veces, porque son dos los lados activos, B, la velocidad tangencial, B es la inducción que crea el imán o la bobina que yo ponga de excitadora, L es la longitud axial de la bobina, lo que está inmersa en ese campo magnético, y dependía del seno del ángulo comprendido. Acá aclara que θ, que es el ángulo, depende justamente de omega t, que es la velocidad de variación. Entonces llega a una conclusión que dice que la fén inducida es función del flujo máximo enlazado por la espira, por la velocidad y por el seno del ángulo. Esto en realidad, esta formulita acá, que no está muy clara acá, viene porque velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Entonces, con el radio y la longitud, yo que voy a hacer es sacar el área que está abarcando esa espira dentro del campo magnético. Entonces, inducción por área es flujo. Con lo que es lo mismo, el flujo es B por S. ¿Está bien? Entonces, de ahí aparece el flujo, porque el flujo está dado en función de la inducción y del área que abarca la espira dentro de ese campo magnético. Finalmente, lo que está diciendo es que la fén inducida en una espira depende de la velocidad con que se mueve y del flujo máximo y del seno del ángulo comprendido. Pero fundamentalmente varía del flujo, que depende de la inducción. ¿Qué quiere decir eso? Yo le pongo un imán que tenga más grande o una bobina que crea un campo magnético mayor, voy a tener mayor inducción, mayor flujo, y a medida que mayor velocidad tenga, va a ser mayor el valor modular de la fuerza electromotriz inducida en esa espira. Esto que está acá simplemente estaba mostrando que existe un ángulo acá entre AB y la inducción, acá lo mismo, del otro lado activo, pero las otras, como directamente no tienen variación de ángulo, no tienen fuerza electromotriz inducida. El voltaje inducido en una espira, entonces, rotacional, sencilla, habla de una sola espira, dice que la tensión general de la espira es una senoide cuya magnitud depende, como vimos, del flujo de la máquina y de la velocidad de rotación de la espira dentro del campo magnético. Una espira, si fue una bobina, van a ver que lo multiplico por n espira. Eso siempre, insisto, es la fuerza electromotriz inducida, pero si ustedes ya van viendo que esa forma senoidal que va a tener va a depender de cómo la espira va barriendo el campo magnético. Yo tengo que tratar de que ese campo magnético tenga una distribución lo más senoidal posible. Eso después vemos cómo se logra físicamente en la máquina. Eso, lo que dijimos hasta ahora, es simplemente en el caso de que fuera un generador. Si fuera un generador, se existe una fuerza electromotriz. Ustedes saben que después la tensión de salida de un generador va a ser siempre la fuerza electromotriz inducida menos la caída de tensión interna, que va a producir una corriente que demande la carga. Mientras que no tenga corriente de demanda de carga, la fuerza electromotriz inducida es lo mismo que la tensión generada en la máquina. Ahora vamos al caso de qué pasaría si fuera un motor. Si fuera un motor, dice, si la espira gira dentro de un campo magnético, B, y la corriente fluye en ella, se inducirá un par. Realmente la espira va a girar porque se creó el par, ¿no? Se inducirá un par en los alambres de la misma. Acá vuelve a poner la misma espira y como entra la corriente, gira a través de toda la espira y cierra. ¿Está bien? Entonces, R es el radio de la espira, L es la longitud axial de esta bobina, y van a ver dónde produce par justamente esta espira. Porque acuérdense que es un producto vectorial de la corriente en el campo magnético. Ustedes vieron que ponen un imán o hacen circular una corriente por una bobina, va a tender a circular para un determinado, en un sentido tal que está impuesto por el sentido de circulación de corriente y el sentido del par, de la inducción que está generando la bobina excitadora. Acá le agregué esta fotito porque dice que la fuerza es igual a la corriente por L,
la longitud axial de la bobina por la inducción. I, corriente que fluye en la espira, L, longitud del segmento con la dirección de la corriente, y B, es el vector de densidad de flujo magnético. Acá en la foto le quise mostrar, si este es un campo magnético, que está marcado en azul, o no sé qué color, pongamos que sea azul, medio violeta, va de norte a sur, y acá le di una polaridad que la corriente está circulando en el sentido que está marcando la flecha roja, va así. Con el sentido de la mano izquierda, acá está mostrando que va a haber en este lado activo de la espira un par que tiende para abajo y en este un par que tiende para arriba. Justamente la máquina va girando en este sentido. Si hubiese invertido el campo o la corriente, va a girar en sentido opuesto. Y acá muestra nuevamente que el producto vectorial de los tres ejes intervinientes, que es la inducción, la fuerza que se crea y la corriente inmersa en la bobina. O sea que yo, ¿qué hago? Alimento con una determinada corriente en la máquina, esa corriente va a tender bajo esta espira a un determinado sentido, inmersa en el campo magnético, da origen a una fuerza, y en este lo mismo. Si se fijan, este lado activo, bueno, este está cortado por la entrada en este caso particular, la espira, como está en el rotor de la máquina, accedo a ella a través de unos anillos rozantes, donde conecto a estas escobillas, en este caso particular, esto vendría similar a una máquina de corriente continua, fijo bien el lado este acá y el lado este acá, entonces tendería al sentido que tiene acá. Y esta acá no crean par, porque no hay directamente ningún producto vectorial entre esta corriente y este campo magnético. Entonces las que crean par son las que están acá, enlazando este flujo. Por eso se llama L a esta longitud axial que accede de esta inducción magnética de la máquina. Simplemente lo que está mostrando es por qué se crea un par y por qué se induce una fuerza electromotriz en una bobina. Después vamos a ver justamente de qué esto pasa en una máquina, este caso particular es una máquina de corriente continua, no una máquina alterna. Bueno, esto es lo mismo, esto es simplemente una justificación de lo que vimos anteriormente, a lo mejor no es muy comprensible acá, es que el par es producto de la fuerza que se crea por el radio, por el seno de tita, donde tita es el ángulo entre R, que es el radio de la espira, y la fuerza que se está creando. Entonces acá lo que está poniendo es, si fuera una espira, en la posición de la espira esta, si fuera una hoja que estaría en esta posición, en un lado activo crearía esta fuerza, en función del ángulo que crea el lado activo AB con el radio de la espira. El que está metido acá adentro, es como que acá lo que se ve, estas crucecitas, es como que la corriente está inmersa dentro se mete adentro de la pantalla, y dado el ángulo que existe, en el lado activo BC no hay par, lo mismo en el DA. Y el otro fuerza que se crea en sentido opuesto es la que está en el lado activo CD. Se entiende mejor acá. Y acá se ve claramente que este lado activo y este lado activo son los que crean par y este no crean ningún par. Lo mismo que no induce fuerza electromotriz, no crea par porque justamente está alineado con el campo. Esto simplemente está mostrando eso que está puesto ahí. El par en realidad es la interacción de dos campos magnéticos alinearse. ¿Por qué? Porque cuando hay corriente por esa espira que estamos hablando, también crea un campo magnético que está en cuadratura con respecto a él. Entonces, el ángulo tita que está dando es un ángulo comprendido entre el campo magnético B impuesto por el polo de excitación, por el imán o el polo, y es el campo que crea la corriente en la espira. Como este campo está en cuadratura con la corriente que está creando acá existe una interacción entre este campo magnético y este campo, que lo que tienen esos dos campos magnéticos es alinearse.
Entonces, producto de este ángulo es el par que se crea en la bobina. Par que lo que hace es girar a la máquina en un determinado sentido. Aclaro que esto es un par que se ejercería como motor, pero en el caso que sea un generador, para que se vaya entendiendo a lo mejor, si un generador y entrega corriente pasaría lo mismo, porque habría una corriente en una bobina inmersa en un campo magnético y también crearía un par de reacción con respecto a esto. Y existe también un par, pero este par, en el caso del generador, es un par frenante al motor primario. Porque un generador, ustedes acuérdense, que es una máquina que, ¿qué hace? Convierte energía mecánica en eléctrica. Pero cuanto más energía eléctrica yo quiero entregar a una carga, tengo que pedirle más potencia mecánica al motor primario. Y justamente eso me crea un par frenante, lógico, porque el generador trata de frenar al motor porque le pide más potencia, el motor tendría que responder tomando potencia del lado de alimentación que sea para compensar ese par frenante. O sea que lo que quiero aclarar es que siempre existe un par. Lo que pasa en el motor es el par motriz que me hace girar el motor. Y en el generador es un par frenante que me trata de frenar al motor primario, pero lógicamente él tendría que tomar energía de quien sea para compensar esa demanda que está exigiendo la máquina como generador de energía. Esto que está acá es el par resultante de todos los lados activos de la bobina o espira que creen campo magnético, o par, perdón, par. Entonces acá tienen el lado activo AB y el lado activo CD, porque habíamos dicho que los otros dos no crean par. De la misma forma, si reemplazo por la formulita que hice anteriormente, me queda que el par es función de 2, porque son dos lados activos, R es el radio, I es la corriente que estaba circulando por esa espira, L es la longitud que está abarcando ese campo magnético, que está enlazando ese campo, y θ el seno del ángulo, porque también va a depender del seno del ángulo, porque este campo magnético depende del seno del ángulo, por lo cual el par depende de ese valor. Finalmente, ya la conclusión de que esto fue un constante, entre comillas, porque la corriente va a variar, pero para un estado estable y constante, el par es función de la interacción del campo que crea la espira y del campo estatórico. El campo estatórico es el campo que está creado por el imán o en la bobina de corriente continua, un campo fijo, porque es directamente corriente continua, o un imán o una bobina de continua. Estos son formulitas, pero a medida que ustedes vayamos charlando y vamos viendo el funcionamiento realmente físico del generador, creo que muchas de las cosas de estas se van a ir entendiendo. Igual podemos después repasarlo. Dice, en toda máquina, el par depende de la intensidad del campo magnético del estator y, lógico, si tengo mayor mayor o menor campo, BS mayor. De la intensidad del campo magnético externo, y claro, porque si tengo mayor o menor corriente, este campo es mayor. Y del seno del ángulo comprendido entre esos dos campos. El seno, van a ver después, un poquito más adelante, que depende justamente de la posición que toma la corriente en función de la carga que se aplique. Y una constante de construcción de la máquina, claro, porque depende de la longitud del rotor, del lado activo, del radio del rotor. Son todas condiciones de fabricación cuando yo diseñé la máquina. ¿Qué es lo que hace acá? L, si es más largo o más corto, si el radio es el diámetro, o sea, el radio es más chico o más grande. Eso depende constructivamente de la máquina. Acá se ve que yo podría tener una máquina larga y flaca, digamos, o una máquina gorda y más cortita. Porque estoy subiendo, hago largo L o hago más grande el radio del rotor de la máquina. Para este caso del rotor de la máquina. Aclaro para este caso el rotor de la máquina porque después van a ver que justamente
que no impide nada, puede haber una inversión de las ubicaciones del campo fijo y de la corriente de esta impuesta a la máquina. Esto hasta ahora, si se entendió algo más o menos lo que exige, por qué aparece un par y por qué aparece una fe. Nada más. A ver, esta laminita, porque esta laminita representan la máquina real que vamos a ver enseguida. En esta acá dice máquina sincrónica de polo saliente y máquina sincrónica de rotor liso. Esto lo que habla simplemente es a la construcción del rotor. Este rotor dice polo saliente porque se ve acá que los dos polos, norte y sur, tienen la forma de este tipo. Y el rotor liso porque se ve claramente que es una cosa circular perfecta. La diferencia que tiene entre este y este es que se ve claramente que la reluctancia del circuito magnético, la reluctancia, ustedes ya saben que se opone al campo magnético, acá hay mucho aire. La reluctancia que hay acá, espacio libre entre estator y rotor, es ínfimo, igual que acá, pero acá tengo mucho aire, con lo cual la reluctancia del circuito magnético es muy alta. Mientras que en este caso, la reluctancia del circuito magnético es constante bajo toda la circunferencia o todo el perímetro de la máquina. Profe, sí. El imán es el de adentro, ¿no? Lo de afuera es como es metálico. ¿Esto que está acá? Claro, ¿este sería el imán o todo es? No, podría ser un imán, pero ahí lo que pone con norte y sur, está bien la pregunta, porque no lo dije. Ahí como pone norte y sur, podría ser un imán. Esto podría ser un imán. Pero en este caso no es un imán, es una bobina, porque acá lo que ve esto amarillito que se ve acá, lo mismo que se ve acá, esta parte de amarillito tiene ustedes no lo ven bien, a lo mejor pero no puedo agrandar, porque si esto pone pantalla completa, son puntitos. Sí. Y estos cruces. Quiere decir que la corriente acá se está metiendo en el plano y acá es como que está. Esto hace de cuenta que tiene un carrete y la bobina está dando vuelta alrededor del carrete. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con las manitos? Sí. Entonces, ¿qué hace? Vos le decís circula corriente y crea un campo magnético que tiene un sentido que en este caso es de norte a sur. Podría ser un imán que tenga este mismo sentido, igual, pero en este caso es una bobina que está alojada acá, y acá dice la forma de la zapata polar, porque esta forma de la zapata polar es justamente lo que trata de hacer lo más senoidal posible la distribución de este campo magnético para que cuando estas bobinas que están acá enlacen ese campo magnético, es la tensión alterna que se está generando en la que yo puse el dibujito. En este caso también es una bobina, pero lo que tiene es que el circuito magnético, esta bobina tiene un eje, este campo magnético tiene la misma dirección, norte-sur, tiene un eje que va así, para arriba, y este también. La diferencia que tiene es que este campo magnético, a medida que yo giraría el rotor ese, todas las bobinas ven la misma reluctancia del circuito magnético, mientras que en esta no. Si está acá tiene una reluctancia baja, pero cuando este está acá, para otras tiene una reluctancia alta. Eso es por construcción, porque no me quiero adelantar mucho para no confundirlo, pero que sea el generador, porque es un generador en este caso, podría ser un motor, pero es un generador, de esta forma o de esta forma, eso para que ustedes sepan, es simplemente porque depende de la máquina motriz. O sea, ahora cuando veamos, unos minutos más, veamos la generación de esta máquina, y van a ver por qué se llama sincrónica, simplemente porque sí, el nombre sincrónica viene porque en sincronismo de un campo magnético con respecto al otro, que giran juntos, a eso se refiere. Pero si ustedes, para no volver con las láminas y no marearlo, si ustedes se acuerdan, yo quise mostrar que una bobina, o una espira en realidad lo que hicimos,
moviéndose entre un campo magnético e inducir una tensión alterna. Una espira. Si fue una bobina, es lo mismo, pero tiene un montón de veces, o sea que es n veces la Fn inducida en una espira. Dijimos que ahí está marcado como que es senoidal, pero para que eso sea senoidal, el flujo que crea este campo magnético debería tratar de ser lo más senoidal posible. Entonces, la forma de esta zapata justamente es para tratar de darle esa distribución. ¿Cómo funciona? Nosotros en el ejemplo que vimos recién, yo que dije, pongo una espira y la muevo dentro de un campo magnético. Y si se quedó claro, la Fn dependía del campo y de la velocidad. Bárbaro. Ahora, vos tenés problemas si yo muevo el campo magnético a una velocidad y dejo quieta la espira. No, es lo mismo. Mientras que la espira vea pasar un campo magnético, se va a inducir una Fn. Como el campo esté fijo, en este caso de corriente continua, es un campo fijo, claro, pero yo lo muevo. Yo lo hago girar a una determinada velocidad y esa Fn inducida en una bobina, esa tensión senoidal que marque, esa frecuencia va a depender de con qué velocidad vos me movés este generador o este rotor. Lo mismo pasa para este caso. La única diferencia que tiene entre este y este es que la reluctancia del circuito magnético no es constante y en este sí. En eso, por ahora tómelo con pinza. Nosotros vamos a hacer mención a este funcionamiento como que la máquina tiene una reluctancia del circuito magnético constante. Y lo que pasa es que me veo en la obligación de, si bien me adelanto, es porque si no, dice, ¿para qué dice eso? Yo recién quise decir que el par se creaba por la interacción de dos campos magnéticos, uno creado por la corriente del rotor, o de la corriente demandada por la carga, o lo que sea, y otro el campo de excitación. La ubicación es indistinta. Vos ponés donde quiera mientras que vos tengas los dos campos magnéticos que creen el par. O la corriente inversa dentro del par, del campo. Esto con un campo magnético y acaba de circular una corriente por estas bobinas y va a crear esto un eje resultante, o si fuera una sola bobina, un campo magnético. No, pero no es lo mismo que este campo esté acá y el otro campo esté por acá, porque acá hay mucha reluctancia. Se opone más al campo. Mientras que en este caso, esté donde esté, a mí me da lo mismo, porque la reluctancia, el hierro, el aire que hay, es lo mismo, y el aire se opone al campo magnético. Por eso que no es lo mismo una máquina que tenga una reluctancia constante y entre hierro constante a que tenga una de este tipo. La construcción de eso está básicamente en función, insisto, de la máquina motriz, y en un minuto vamos a ver por qué. Esto que está acá, esta fotito que está acá, es una fotito. En la realidad, esta máquina no existe. En todos los libros, ustedes cuando vean, estudien esta máquina, si lo leen en un libro, van a ver que pone una máquina de esto. Esta máquina está indicando que esto tiene un par de polos, un solo par de polos, porque tiene un solo norte y un sur, en esta máquina. Y esta máquina generalmente no existe, es simplemente didáctica. Pero eso va a depender de la velocidad de giro. Ya lo vamos a ver. A lo mejor los confundí mucho, pero ya lo vamos a ver. Lo que les quiero mostrar con esto es que en la realidad el campo de excitación, el campo imán o el campo de continua, que crea el campo fijo que tiene un determinado eje, normalmente está en el rotor de la máquina. Y en el estator de la máquina está el campo inducido, la Fn inducida. Y si fuera un motor, igual. Esto va a crear un campo magnético, este otro campo magnético, y la interacción de esos dos campos magnéticos da origen al par. El que me preguntaron no era un imán, es una bobina, porque si acá se ve, es como que acá tiene una fuente de alimentación de corriente continua, que le da sentido a circulación a esta corriente, que en este caso crea un campo que tiene este sentido. Y lo mismo en este. Este campo, esta polaridad también tiene un campo en este sentido. Es como si te agarran eso, lo enlazan con la mano y tiene un campo magnético que tiene esa dirección. Eso para que ahora cuando veamos se alcance a entender, creí que era mejor explicarlo de esta manera. Bueno, sigo un poquito más y si no, cuando ustedes quieran yo vuelvo para atrás.
Esto viene porque lo importante explicar en esta máquina es lo que se llama campo magnético rotacional. Esto es fundamental que se alcance a entender, porque esto es el que le da sentido al funcionamiento de una máquina trifásica, sea motor o generador. En este caso, lo que vamos a ver, si bien yo dije que la máquina puede ser motor o generador, esto está enfocado pura y exclusivamente a un generador. Pero esto que está explicado ahora sirve para después a un motor de otro tipo que lo vamos a ver en otra aplicación de otro motor. Bueno. Campo magnético rotacional, dice. Si un grupo de corrientes trifásicas, cada una de magnitud o de igual magnitud y desfasada a 120 grados, fluye en un devanado trifásico, se producirá un campo magnético rotacional de magnitud constante. El devanado trifásico consiste en un devanado separado en el espacio de 120 grados alrededor de la superficie de la máquina. Ahora me voy a volver a traer la fotito y justamente le voy a mostrar, yo estoy hablando de una máquina trifásica. ¿Qué quiere decir? El rotor ya dije cómo era. Es un imán, como en este caso, o una bobina alimentada con corriente continua que tiene un eje del campo magnético determinado, que es función lógicamente de la bobina. El estator de la máquina sería la espira que nosotros girábamos dentro de un campo magnético, y como tengo 3 espiras o 3 bobinas, desfasadas a 120 grados eléctricos entre sí cada una. Lo que está con color naranja, cierto naranja, es una espira. Lo que está en verde es otra, o bobina, en realidad bobina porque está puesta, tiene un montón de ranura esto. Esta es una bobina, la verde, la naranja es otra y la azul es otra. Para que tengan idea, este naranja tiene un eje que está acá. La celeste, tiene un eje que está acá. Hay 120 grados entre este eje y este eje. Y porque si usted ve el sentido de corriente, tiene un eje que está acá y estaría a 240 de este y a 120 de este. O sea que, si le damos sentido, este es el punto y esta la cruz, el celeste está acá. El verde está así y este está así. Están a 120 grados eléctricos entre sí. Esto de que tiene varios es porque una bobina no se construye simplemente en 2 ranuras, sino, no lo puedo dibujar acá, pero en un montón de ranuras para lograr de que la tensión inducida en cada una sea lo más senoidal posible. Lo que quise decir es que en la verde se va a inducir una tensión, la senoidal que vimos, en la naranja otra a 120 y en la azul otra a 120. ¿Por qué? Porque este campo que lo hago girar pasa por este, por este y por este y así sucesivamente. Esta tensión senoidal de esta y de la naranja verde está desfasada a 120 grados eléctricos entre cada una de ellas, exactamente igual porque las construí exactamente igual. Acuérdense que de cada bobina, la verde, la celeste y la naranja, yo tengo principio y fin. Con lo cual, después voy a hacer una conexión, como conectaba antes en estrella o triángulo. Aguántenme un segundito. Adriana, fíjate quién es el teléfono. No, deja. Pero fíjate y contestar el mensaje a Néstor de que voy, pero hoy confirmé. Discúlpenme, pero sonó el teléfono, lo he dejado. Bueno. Lo que digo ahora, sí, te escucho. ¿A qué le llama grado eléctrico? Grado eléctrico se llama grado eléctrico es, viste, cuando vos tenés una onda senoidal, vos viste que si yo vuelvo acá, esto que está acá, se entiende que es todo el giro de una bobina entre un campo magnético, ¿eso se entiende? Sí. ¿Está bien? Si vos partís de acá y das toda la vuelta, tenés 360 grados geométricos.
Sí. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Y por qué te quedaste esta onda? Y porque yo tuve medio ciclo bajo este polo y medio ciclo bajo este polo. ¿Está bien? Claro. Perfecto. Si yo en vez de tener este imán, por ejemplo, tengo otro imán acá, entonces, ¿qué hace? Va de norte a sur, se intercala 2 veces, ya que esta espira partiría, paso, esto no sería así, ¿no es cierto? Sería 2 polos más, quiere decir que esta espira lo hace cuando pasa de un polo norte a un polo sur. Pero en los 360 grados geométricos, si yo tuviera 2 veces esto, es como que la espira hizo así, volvió, hizo así, volvió. O sea que varió 4 veces su valor, no 2. Sí. Eso quiere decir que grado eléctrico es cuando pasa de un polo norte a un polo sur. Ah, bien. Si tengo un par de polos, quiere decir que es lo mismo, eléctrico que geométrico. Pero no, tengo 4 polos, porque tengo 2 imanes de esto. Claro, agregó otro. Entonces son 360 grados geométricos. Perdón, son 300, siempre son 360 geométricos, pero serían 720 eléctricos. Y eléctrico también es cuando, cuando yo construyo una bobina, viste, a lo mejor alguno vio una máquina que ve varias bobinas, las bobinas, viste, van metidas en ranura dentro de la máquina. Entonces, yo pongo unas espiras dentro de una ranura y otras bajo otra ranura, pero hay un desfasaje entre ellas. Y eso se llama ángulo eléctrico entre ranura y ranura. El ángulo eléctrico se llama siempre a lo que enlaza un lado activo de una bobina. Por eso hablo de que acá se ve claramente, ¿por qué se induce una tensión? Y porque paso bajo un polo norte y un polo sur. Y si tengo 2 polos norte y 2 sur, bueno, se entiende que hay interacción, ¿cierto? Un polo norte, un polo sur, norte y sur. Bueno, quiere decir que la onda, en el ciclo completo, en la vuelta completa, en los 360 grados geométricos, cambió 2 veces la parte eléctrica. Sí. Los grados eléctricos son P veces, porque estos son polos, los grados geométricos. Ah, y quedó más claro. Si no te quedó muy claro, ahora lo vamos a aclarar, o tratar de aclarar cuando hablamos justamente del funcionamiento de la máquina. Yo te dije a vos que esta máquina, a todos le dije, que esta máquina es didáctica, porque esta máquina es de polo saliente y esta de polo liso. Vamos a ver unos minutitos más, que como la fe inducida, que es lo que viste vos recién, va a depender de la velocidad, porque esa función senoide depende de qué rápido se movió la espira dentro de ese campo magnético. Pero justamente esa senoide tiene una frecuencia, que es la que yo debo mantener constante. Y esa frecuencia depende de con qué velocidad yo la giré. ¿Está bien? Porque ustedes saben que la frecuencia del sistema, me vuelvo para atrás porque por ahí es útil, esto es la frecuencia. Estamos de acuerdo que esto es la frecuencia, ¿cierto? Lo vieron ya. Sí, sí. Por unidad de tiempo. ¿Está bien? Esto es 50 Hz. Sí, che, y si lo giro rápido, no, si vos lo giras rápido, esto se hace distinto, no cambia, no es 50 Hz, va a ser otra frecuencia. Y si lo giro más lento, es otra frecuencia. Ah, no, pues yo quiero tener 50 Hz. Si vos querés tener 50 Hz, no me movás la velocidad. Porque si no, esta onda la hizo así, la otra hizo más rápido o más lenta. Vos querés que siempre sea así. Si esto es así, bueno, entonces esta espira tiene que girar acá adentro siempre a la misma velocidad. ¿Qué es lo que hacen los generadores? Deben mantener la velocidad para que la frecuencia del sistema no cambie. Dicho esto, van a ver en breves instantes que como la frecuencia está ligada a la velocidad de la máquina, una máquina que tenga un par de polos, como esta, tiene una velocidad de rotación determinada que constructivamente yo no podría hacer esta máquina. Pero no me adelanto más, ahora lo trato de aclarar. Lo que sí es interesante que entiendan que estos son 3 bobinas a 120 grados. Quiere decir que si una bobina pasa, va induciendo la tensión a 120 otra y a 120 otra. Esto que está acá no lo puedo hacer porque si lo corro,
Si lo corro se me va todo usted al diablo. A ver, importante que vean esto, a ver si lo puedo hacer total. No me dio bolilla. Ahí está. Un segundo y después vuelvo para que vean esto y después lo explicamos y lo saco y chao. Profe, y cuando da una vuelta y va formando, por ejemplo, en una bobina, va formando medio ciclo de la evolución. Después no hay una discontinuidad en el cruce por cero. ¿Discontinuidad de qué sentido? Y porque, quedó, cuando hizo medio ciclo, después tiene que barrer un ángulo más para llegar al otro, llegar a la posición invertida de la. O sea, Pero que eso quede la. alterna. ¿Vos me decís que cómo va variando la tensión? Claro. Claro, pero eso es una tensión alterna, tiene un valor medio después. Esto que está, ahora lo vamos a ver, esto que está acá, es lo que está hablando de que es un campo magnético giratorio. Es un campo como que va girando, un vector, ya van a ver qué constante, que va girando a través del entrehierro de la máquina. Eso es lo que está simulando esto que está acá. Y ahora les muestro que es la sumatoria de las fuerzas electromotrices o fuerzas magnetomotrices creadas en cada una de las bobinas. Pero esto es lo que llamo yo campo magnético giratorio. Es un campo que va rotando a través del entrehierro de la máquina. Salgo de acá, vuelvo a esto, porque no lo tenían, y vengo acá a distintas fotos. Esto lo que está mostrando es simplemente que es un campo rotacional. Acá están puestas las tres bobinas de fase a 120 grados. Hay A', principio y fin de una bobina, BB' a 120 grados, CS' a 120 grados. Son las tres bobinas, estas son las tres bobinas como se van concentradas, como si esta fuera una espira, una bobina concentrada en dos ranuras, lo mismo la B y lo mismo la A. Pero hay 120 grados entre esta y esta. Clarito, tengo tres ejes. Como ese campo magnético fijo que vos tenías en el rotor, porque ahora el campo de corriente continua, el imán, está en el rotor y va barriendo esto, va barriendo alternativamente esto, depende de la posición que encuentra esta bobina A, va a inducir un valor de fuerza electromotriz. Lo mismo en la B y lo mismo en la C. Y esto que está mostrando acá es que yo punto a punto voy sumando la fe inducida en una bobina, en la otra y en la otra, porque las tres están justamente conectadas entre sí. Cuando circula corriente, hay una corriente que crea una fuerza magnetomotriz y aparece el campo magnético del estator, que es la sumatoria de los tres campos magnéticos de las tres bobinas, que es lo que yo llamé campo magnético giratorio. Para explicar eso me vuelvo un poquito acá adelante y digo, vamos a estudiar qué pasa. Por cada bobina se induce una tensión alterna como está acá. La celeste, la verde y bueno, acá aparece rosa. Para que ustedes, una bobina, la azul, la verde, la roja, una sola bobina, distribuida en ese campo magnético, se enlazaría a ese flujo creado por la corriente continua del rotor, da una tensión alterna que haría algo así, sube y baja, o sea, como que la alterna va tomando distintos valores, máximo y mínimo, pasa por cero y se invierte el sentido. Es lo que se llama que tiene un campo magnético fijo en el espacio y pulsante en el tiempo. O sea, que esta onda del azul es como que tiene así, después va bajando su valor hasta que pasa por cero y después toma el sentido negativo, que es la onda que vimos resultante. Lo mismo haría la verde y lo mismo haría la rosa de esta visión. Como yo sumo los efectos de las tres, estoy sumando acá la fuerza magnetomotriz o el campo inducido en cada una de esas espiras o bobinas. Pongamos punto que el ángulo es cero, que es tomé como referencia cero. ¿Pero cuánto vale acá? Se entiende que el azul es el máximo positivo y si me voy abajo el máximo negativo. Lo mismo el verde, máximo positivo y máximo positivo de la onda. En este caso la rosa esta, que yo sería el máximo negativo. Esto tiene un eje,
el eje azul te está marcando acá, este es el eje que se mueve el azul. Este es el eje que se mueve el naranja, que está a 120, y este que está acá es el eje que se mueve el verde, que está a 120 de este. En este caso, la máquina es como que el rotor está girando en este sentido, antihorario. O sea que pasa este y pasa este. ¿Ves? Pasa el azul, pasa el verde a 120 y pasa el naranja a 120, rosa. Bueno, yo quiero sumar cuántos se induce en cada ángulo que va barriendo. En lo que estoy mostrando es cómo barre el eje del campo del rotor, el eje de ese campo fijo que estaba en el rotor, moviéndose dentro de ese campo. Entonces, cuando este es el máximo, que es el ángulo 0, B vale el máximo, ¿ve? Este es el máximo valor que tiene. ¿Cuánto vale el verde? Y el verde vale la mitad del máximo, pero en sentido opuesto al positivo. Si este era el eje, la mitad en sentido opuesto. Y el naranja, la mitad en sentido opuesto, porque el eje del naranja era este. Sumo punto a punto, este más este me da esto, más este me da un campo resultante que es el que está marcado acá con B en color magenta. Y el color no es, usted me dice no es, me dicen cuál es y listo. Este. ¿Qué pasa si ahora lo corro a este ángulo? Bueno, si lo corro a este ángulo voy a tener el naranja, ahora lo puse, el naranja como máximo negativo. Este va como máximo negativo, se va por acá. El verde ya tiene la mitad positiva y el azul también tiene la mitad positiva porque cuando dije antes, y lo último que digo, después muestro la fotito, lo que dije antes, cuando quise explicar que una bobina sola crea un campo pulsante, es decir, que tengo un máximo y un mínimo en la misma posición, es como que tiene un eje, tiene el 0, y va al máximo, viene al medio, sigue abajo y así. El eje va haciendo esto, esto es el eje. Del azul haría esto, viene positivo, viene bajando, 0, empieza a subir al sentido opuesto hasta acá. Vuelve a bajar y así sucesivamente. Se mueve acá, el otro se mueve acá y el otro se mueve acá. Acá en 0. ¿Qué pasa cuando corre? Lo puse acá. A este puse el mismo. Este le puse el mismo. Este que está acá. Si vengo acá, digo, ahora ¿cómo vale? Y este vale la mitad, ¿ve? Mitad positivo. El verde, mitad positivo. Perfecto. Este es el eje del verde, mitad positivo. Y el naranja, el doble negativo. El doble, si este el eje negativo está acá. Hago un punto y la sumatoria me da otra vez el mismo valor modular, pero desfasado un cierto ángulo. Si vuelvo a hacer lo mismo, no sé si lo puse, no lo puse. Ah, sí, esta es otra foto. Esta foto. Los mareé. Vuelvo para ver. Esa es la que expliqué recién. Esta es la original. Ahora voy una más. A este punto. En este punto, ¿cuánto vale? Volvemos. Este es el 0. El azul vale la mitad en sentido opuesto. Si este es el eje, la mitad en sentido opuesto. Este color naranja, la mitad en sentido opuesto. Perfecto. La mitad. Y el verde, el máximo positivo. Listo, el eje. Sumo otra vez. Hago lo mismo acá. Y si vos ves, es como que ese vector B va girando a una determinada velocidad y tiene su valor modular constante. A eso llama un campo magnético giratorio. ¿Y cómo crea ese campo magnético giratorio? Mirá, porque sumaste 3 tensiones inducidas a 120 grados de fachada cada una. Es como que tengo un campo magnético de un valor constante, B, el magenta, pero que gira a una determinada velocidad. ¿Y de qué depende esa velocidad? Y de cómo mover el rotor dentro a esa velocidad. ¿Por qué? Porque las 3 bobinas estaban fijas y vos pusiste un campo magnético fijo en el rotor y lo hiciste girar. Cuando lo haces girar, en cada uno induce una FEM de un determinado valor modular que va a depender de la velocidad y del campo B. Bueno, el campo para las 3 es la misma y la velocidad para las 3 es la misma. Entonces voy a tener 3 senoides desfasadas a 120 grados eléctricos entre sí. Que sean senoides perfectas va a depender constructivamente, que no los voy a volver locos, les puedo contar más o menos cómo se hace, pero para que entiendan por qué no es cuadrada, porque realmente
una onda real tiene algunos armónicos que hay que eliminarlo, pero nosotros hablamos de lo ideal, de que sea senoidal. Para que sea senoidal ideal, yo tengo que construir perfectamente el campo del rotor y bastante bien el campo del estator. Ustedes saben que yo quiero ser claro, la intención mía no es mala, porque digo que es senoidal. Si yo pusiera una espira o una bobina, como está marcado acá, ya que la bobina, perdón, esta bobina estaría alojada en dos ranuras, la fuerza magnetomotriz o la fuerza electromotriz inducida en esas bobinas sería un rectángulo. No sería senoidal ni se te ocurra, es un rectángulo. Que descomponer en armónica fundamental y armónico superior tiene un desastre. Entonces eso no es senoidal. No. ¿Sabes lo que dice? Que yo esta bobina A y la B y la C, no la metí toda la bobina en dos ranuras. Fui alojándola en distintas ranuras, una al lado de la otra, que es lo que trató de ejemplificar esto. O sea que la A está distribuida en todas estas ranuras. En la otra en todas estas ranuras y en todas estas ranuras. Una bobina, cuando uno la construye, después en todo caso les puedo mostrar algún día, si tenemos tiempo, que algunos te interesa, cómo es, para que entiendan por qué la hago así. Acuérdense que en un ciclo, en medio ciclo de una vuelta, yo tengo que un sentido bajo todas las bobinas. Eso se llama, dijimos, 180 grados eléctricos. Si fuera un polo sería 180 geométrico. Y dentro de eso yo tengo un montón de ranuras. No tengo 3 ranuras para poner un lado activo de cada bobina, porque el otro lado activo estaría bajo otro polo. Yo tengo un montón de ranuras. Entonces digo, ¿cuántas tenés? 18, por decir un número, bajo cada polo. Bueno, hace una cosa. Usa 6 para la fase R, 6 para la fase S y 6 para la fase T, que es lo que está marcando esto. 6, 6 y 6. ¿Para qué hace esto? Y porque esta va a inducir una tensión como si fuera un rectangulito entre esta y esta. Este entre este y este y este entre este y este. Y sumo y estoy tratando de tener algo bien senoidal. Lo mismo pasa con esta y lo mismo pasa con esta. Si dibujaría como que en esta, la senoide es esta. En esta está a 120, estaría acá, y en esta estaría acá. Eso es lo que trata de ejemplificar esto. ¿Por qué tengo todo este de color azul? ¿Por qué tengo esta verde? ¿Y por qué tengo esta? Es simplemente porque constructivamente yo lo que trato de hacer es que la tensión inducida sea lo más senoidal posible. Acá, esta me la morfé, pero acá hace mención a lo que vimos recién, sumatoria de ángulo, y dice, en el estator es un devanado distribuido, difásico, distribuido en ranuras a 120 grados entre ellas. Se habla 120 entre este eje y este eje. ¿Se alcanza a entender lo que estoy mostrando acá? Esto es fundamental que entiendan esto. Esto lo que está haciendo es que vos vas a tener un devanado trifásico, tiene 3 bobinas alojadas a 120 grados eléctricos entre cada una. Y el funcionamiento que decía, que si vos tenés un campo magnético fijo, creado por un imán o una bobina con corriente continua, tiene un campo bien definido y fijo. ¿Pero qué hago? Yo lo muevo con una máquina primaria, y entonces voy barriendo alternativamente la espira de una fase, la de la otra y de la otra. Entonces se va induciendo en una fase esta tensión, en la otra 120 esta y en la otra a 240 esta. Como las entreconecto entre sí, sumo el efecto de cada una, que es lo que hace acá. Como resultado me dice, mira, vos tenés un campo resultante que tiene un valor fijo, pero que se mueve a una determinada velocidad. ¿De qué se debe la velocidad que se induce este? Y a la velocidad con que vos me movés la bobina de continua. A eso se llama sincronismo. Quiere decir que el campo fijo del rotor de corriente continua está fijado
con el campo resultante del estator. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que este campo y el campo creado por ese imán van juntos. Desfasado, ponele. Desfasado una cosa. Juntos, giran siempre a la misma velocidad. Mientras que la velocidad del rotor no cambia. Y si cambia la velocidad del rotor, y si cambia, va a cambiar la velocidad del magenta. Pero siempre van a girar juntos. El campo resultante de uno con respecto al otro. Eso es lo que se llama sincronismo. Este campo, estas tensiones, para que sí lo entiendan, esta es la tensión generada alterna que nosotros tenemos. Tiene una frecuencia de 50 Hz. ¿Qué significa? Que la velocidad de la máquina primaria tiene que ser constante. Después te digo cuál, pero constante. Porque si vos me varías la velocidad de la máquina primaria, la frecuencia pasa de 50, 60, 54, 53, 49. No. La frecuencia son 50 Hz. Bueno, entonces vos dejame la velocidad que mueve ese excitador, ese imán o esa bobina de continua fija. Porque si vos me movés a velocidad, me movés la frecuencia. Primer condición, la frecuencia del sistema no varía. Implica velocidad de la máquina primaria no varía. No varía. Ya van a ver, pero hay variaciones de carga, sí. Hay aceleraciones y desaceleraciones, transitorias. Después vuelve a su velocidad. Por esto me adelanto, pero que les quede clarito. La velocidad de un generador no puede variar. Siempre tiene que ser 50 Hz. Voy a avanzar un poquito más y después les pregunto si es que quedó alguno o se fueron todos. En cualquier tiempo t, el campo magnético tiene la misma amplitud, b, esa que pudimos magenta, y se mantiene en rotación a una velocidad angular omega, que es la que dije que se mueve el campo rotante. Omega es 2pi por frecuencia, que es la velocidad angular, 2pi por la frecuencia, velocidad angular de la onda. Y acá lo que pone que el omega mecánico es, ahí no sé si lo voy a ver cómo es, 2p omega eléctrico. Esto en realidad lo que está diciendo es que la velocidad mecánica es igual únicamente a la velocidad eléctrica, está mal dicho velocidad eléctrica, en función de los polos. Esto en realidad hace mención mayormente a que los ángulos eléctricos en realidad son es P veces los grados geométricos. No me entiendo ni yo. A ver, no me di cuenta cómo explicarlo. Sí, lo que le expliqué antes, que una onda varía en los 360 grados eléctricos, depende de la cantidad de polos que tenga la máquina. Esto se menciona a eso, a de que en realidad la frecuencia eléctrica es relacionada a la frecuencia mecánica en función de la cantidad de polos. Por eso dice 2 sobre P por omega. Omega es la velocidad eléctrica, que es igual a P veces, que esto lo paso dividiendo, no, perdónenme, pero no sé cómo, tengo que explicar por qué 2P. No expliqué qué P todavía. Bueno, perdónenme, explico otra vez. P se refiere a la cantidad de polos. Me tengo que volver, disculpen, ¿no? Pero no sé cómo, acá como no tengo... Esto es un par de polos. Entonces llamo P, algunos libros le llaman P a par de polos y otro P chica a número de polos. Un par de polos son 2 polos, eso sí queda claro. Esto es un par de polos o un
o dos polos, como lo quieran. El polo norte y el polo sur son dos polos, pero generan un par de polos. Si yo esta máquina estaría repetido esto, copio esto y pongo otro acá, porque alternativamente se entiende que va de norte a sur, yo tendría 4 polos, o lo que es lo mismo, 2 pares de polos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad eléctrica es P veces, si es par de polo, la velocidad mecánica. ¿Por qué? Porque cambió en una vuelta completa, 360 grados geométricos. Yo, si tuviera el doble de esto, tengo 2 veces que la onda cambió de sentido, tengo 360 grados eléctricos. Lo que viene acá, ahora vuelvo a esto, porque esto algunos hablan de, esto como pone, es P sobre 2 o 2 sobre P, él habla de que esto son polos, P para él es polo, entonces dice, para que omega de mecánica sea igual a omega eléctrica, yo tengo que tener 2 polos, o sea que un par de polos. 2 dividido 2, 1, perfecto, son iguales. ¿Qué pasa si tengo 4 polos? Si tengo 4 polos, esto sería un medio, o lo que es lo mismo, 2 veces la mecánica e igual a la eléctrica. Esto está ligado como omega es igual a 2pi por f. Déjenme avanzar una más, a ver si está corrido. Acá está. Acá me estoy perdiendo tiempo y acá lo tengo claro. Eso habla de que la frecuencia depende, porque acuérdense que omega es 2pi por frecuencia. La diferencia que existe entre n y omega es una letra. Es una letra, pero cuando se habla de n, se habla de la unidad de la velocidad, es revoluciones por minuto. Si se habla de omega, se habla de radianes por segundo. Simplemente es una cuestión de unidades. Acuérdense que por eso aparece este famoso 60, porque tendría que escribirlo acá, pero si yo pongo que omega dije que era 2pi por frecuencia, n es velocidad en revoluciones por minuto. Si yo quiero pasar de radianes por segundo a revoluciones por minuto, si usted tiene un lápiz, háganlo ustedes, una revolución son 2pi radianes. Entonces, bueno, multiplico por una revolución y divido 2pi radianes. Y minuto y segundo tiene 60. Entonces, para pasar de radianes por segundo a revoluciones por minuto, lo tengo que multiplicar por 60 sobre 2pi. Se van esos 2pi con los 2pi de que omega era 2pi por frecuencia y aparece como que la frecuencia es igual a n, velocidad en revoluciones por minuto, dividido 60. Entonces, depende de esta, yo quiero tener esta frecuencia fija, va a depender de la cantidad de polos que tiene la velocidad de giro de la máquina. ¿Por qué? Porque velocidad mecánica es igual a velocidad eléctrica dividido la cantidad de polos. Hice un lío bárbaro, pero con este dibujito a ver si puedo aclarárselo. Pido disculpas porque no me es fácil por ahí explicar esto. Si tuviera un pizarrón, por ahí me digan que escriba acá, es un desastre. Quiero aclarar, a ver si lo puedo mejorar con esta fotito que hay acá. Esto es la misma máquina que vimos, elemental, de un par de polos, clarito, un par de polos. Y esta máquina tiene 2 polos, 2 pares, 4 polos o 2 pares de polos, y esta tiene 2 polos o un par de polos. Quiere decir que esta bobina, cuando esta máquina va girando, alternativamente está en el ciclo completo a los 360 grados, esta onda hizo así, cambió 4 veces, mientras que esta cambia 2 veces. Como yo quiero tener la misma frecuencia del sistema, en nuestro caso 50 Hz, si la máquina tuviera este par de polos, para que esto sea 50, esto de n debería ser 3.000 revoluciones por minuto. 3.000 dividido 60, 50 Hz. Vale. Si tiene 4 polos, no, si tiene 4 polos, tiene que girar a 1.500 revoluciones por minuto. Porque acá se ve que, como tengo mayor cantidad de polos, tengo 2,
significa que 2 por 1500 son 3000 y la frecuencia sigue siendo 50 Hz. Por esto lo que quería demostrarle es que depende de la velocidad con que va a mover este rotor, va a ser la frecuencia inducida en las tensiones del estator. Nuestros generadores de nuestro país, porque tenemos 50 Hz, todos los generadores que estamos hablando, que bueno, que quiero tratar de explicar, es un generador, dije, común y silvestre de cualquier central. Pero todas las centrales no se mueven a la misma velocidad. ¿Por qué? Y depende del motor primario. Porque si el motor, una central está movida por una turbina hidroeléctrica, el agua impulsa a poca velocidad sobre el eje que tiene que mover a ese rotor. Tiene baja velocidad. Y esto es N chiquito, bueno, subime la cantidad de polos porque yo necesito tener 50 G. Bárbaro, le pongo X cantidad de polos. ¿Qué pasa si fuera una turbina de vapor, ciclo combinado? No, esas son mucho más rápidas, porque el vapor impulsa a la turbina mucho más rápido y entonces tengo que poner menos polos, porque si esta velocidad es mayor, con menos polos tengo 50 Hz. ¿Qué pasaría si tuviera un par de polos? Bárbaro, hacémela girar 3000 revoluciones por minuto y vos tenés 50 Hz. Lo que estoy diciendo es que la construcción de la cantidad de polos que tiene esto está ligado con la frecuencia. ¿Por qué la tensión? ¿Cómo se va a inducir? Como yo quiero tener 50 Hz, depende de la velocidad mecánica que voy a impulsar a fija, constante, pero a una velocidad determinada, va a ser la cantidad de polos constructivamente que yo tengo que hacer la máquina para generar los 50 Hz. Esta máquina que está acá, que es el ejemplo que vimos antes, que se llama máquina de polo saliente por bien salido y significa que la reluctancia del circuito magnético no es constante, igual que esta. Son máquinas que se utilizan para muy baja velocidad. Generalmente son las centrales hidroeléctricas las que tienen máquinas de polo saliente, porque yo puedo construir los polos, mucha cantidad de polos para que la baja velocidad me dé 50 Hz. Yo mencioné que esta máquina no existe en realidad porque para que esta máquina de polo saliente, como está acá, y después les voy a mostrar alguna foto para que vean alguna, si esta máquina giraría a 3000 revoluciones por minuto, esto que está acá ustedes vieron que las bobinas van en el núcleo de hierro, son todas láminas de hierro, por las pérdidas que ya vimos, son todas láminas, y que esas láminas van apiladas y apretadas con tornillos y bulones para tenerlo fijo. Son todas láminas que después van abulonadas porque está girando. Bueno, si esta máquina giraría a 3000 revoluciones por minuto, dada la fuerza centrífuga que existe por la alta velocidad, me la desarma, me la rompe toda. O sea que constructivamente esto no existe. Cuando son máquinas muy rápidas, hablo de máquinas rápidas, son turbinas de ciclo combinado, las turbinas que se mueven con generación de vapor, o un motor diésel, no es lo más conveniente, son máquinas que van muy rápido, entonces todas esas máquinas son de rotor liso, con el que vimos anteriormente. Pero bueno, lo que quise mostrar con esto es por qué está ligada la frecuencia con la velocidad de giro. Y a eso también es lo que se llama sincronismo. ¿Por qué? Porque está sincronizado la frecuencia esta generada en el estator con la velocidad de giro del rotor. Acá hay una foto también de máquina de rotor liso y máquina de rotor de polo saliente. Quería aclarar algo y se me pasó. No sé qué es lo que quería decir. Sí, ahora me acordé. En esta foto, ahora lo aclaro, en esta foto, este campo magnético que crea no sé si se alcanza a ver esta línea que estoy marcando acá, es la distribución que hace esta bobina, cómo se cierra el campo magnético que tiene un eje, cómo se cierra bajo este polo
y cómo se cierra bajo este polo. Siempre esto tiene un eje, este campo magnético tiene un eje que varía así, y el campo magnético cierra parte por acá, en el hierro del estator, y parte por acá, en el hierro del otro lado, que es lo que va enlazando las bobinas que están puestas acá en el estator de la máquina, las 3 bobinas a 120 grados que yo marqué. Y esto es lo mismo, cómo se cierra el circuito magnético, siempre el circuito magnético tiene que cerrar entre primario y secundario, como lo hacía un transformador, entre el rotor y el estator. Y acá está marcada las 3 bobinas, mejor dicho, las bobinas del estator que enlazarían ese campo magnético. La diferencia de esto y esto es constructiva, simplemente porque esto se hace de esta manera para máquinas que tienen muchos polos, que son turbinas hidráulicas, y esta para máquinas muy rápidas, que son las que tienen generalmente generación de vapor. Yo podría invertir, cuando yo empecé a tratar de explicar esta máquina, yo hice al revés. Yo dije, yo pongo un campo fijo y una bobina moviéndose entre un campo magnético. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Pongo un campo magnético en el rotor y lo hago girar. Es lo mismo, sí, es lo mismo. ¿Pero por qué lo hago así? Porque se entiende que un generador, la máxima potencia está en el estator de la máquina, es la potencia trifásica generada en el generador que voy a transportar a través de las redes para alimentar a los usuarios. Entonces, yo voy a tener la corriente más grande y la mayor potencia acá, porque acá únicamente manejo una potencia que tiene el circuito de excitación, el circuito B, que barre las espiras del estator. Entonces, a mí me conviene, lógicamente, aislar bobinas y que manejen más potencia en una parte fija que en una parte móvil. Si fuera una máquina donde acá estaría invertido y la tensión inducida estaría en el rotor, yo tengo que sacar ese rotor y vincularlo al medio externo. ¿Cómo lo hago? A través de anillo rozante. Ah, pero voy a manejar una corriente tremenda en un apoyo. Sí, una locura. Y sí, ¿para qué la voy a manejar? ¿Para qué la voy a hacer? Meter acá si la puedo poner en el estator me da exactamente lo mismo. Por eso, si bien se parte del funcionamiento de una espira moviéndose entre un campo magnético, es el mismo efecto como me dejé la espira fija y me mueva el campo magnético y va enlazando esa espira. Constructivamente, así están hechos los generadores. En el rotor está el campo de excitación de corriente continua, fijo, y en el estator las 3 bobinas desfasadas 120 grados eléctricos una de otra, que van a inducir en cada de ellos una bobina, un campo fijo en el espacio propulsante del tiempo. Pero la suma de 3 fijo en el espacio y pulsante en el tiempo es lo que me daba esto que está acá. Un campo que va girando, resultante de una magnitud constante a una determinada velocidad, que es la frecuencia que estoy moviendo al rotor dentro de estas 3 bobinas que van a enlazar ese valor de fuerza electromóvil. Tipo de inductores, inductor, se entiende, inductor el que crea el campo, inducido el que se induce la FEM. Rotor de polo liso son de elevadas velocidades de giro, entre 2 y 4 polos, de 3.000 a 1.500 vueltas. Se usa con turbinas de gas y de vapor. Rotor de polo saliente, baja velocidad de giro. Acá dice más de 4 polos, van a ver que tiene cantidad de polos. Se usa en turbinas hidráulicas. Constructivamente hay una variación que tiene otros fines. Se entiende que en 4 clases, 3 o 4 clases, no lo vamos a volver loco, pero hace justamente a que, insisto, que la reluctancia de este circuito no es la misma que esta. Y nosotros cuando estudiamos, lo estudiamos como esto. ¿Qué quiere decir? Que es la interacción de 2 campos magnéticos, que uno tiene un eje, el rotor, y otro tiene un eje resultante, que es el B que vimos, que ahora van a ver de qué depende, y que se suman. Ahora, che, ¿vos podés sumar 2 cosas que no estén en el mismo circuito magnético? No.
en un polo liso yo no tengo ningún problema porque la reluctancia del circuito magnético en toda la circunferencia es igual. Acá no. No es lo mismo que sume este campo con el otro acá que lo sume acá. Porque acá hay mucho aire y ahí se cambió la cosa. Bueno, olvídate. Es la única diferencia que tiene. Yo no creo que haga mal en explicarlo. ¿Sí? ¿Para qué usa uno u otro? Porque este tiene otra consideración, para otro tipo de aplicación. Básicamente lo mismo, pero un lío barro. Esto tengo que descomponer en un eje que tiene la misma reluctancia que el otro y lo sumo, el otro lo distinto. Tengo que hacer un lío bárbaro que no pienso hacerlo, ni vale la pena, pero es para justificar por qué uno así y el otro así. Que quede claro, este así porque se usa para máquinas de baja velocidad. Entonces yo tengo que meter muchos polos para generar 50 Hz. Y en el otro, te das cuenta que acá generar polo acá, como hay uno solo en este, no es fácil generar dos polos cuando tengo todo esto. Y si yo no hago esto, no puedo tener 50 Hz. Porque para tener 50 Hz, este tiene que girar 3000 y este tiene que girar 1500. Y si tengo 6 polos de esto, uno le meto uno más y más, ya tiene que girar 1000. Ah, perdón, sí a 1000, bien digo, a 1000. Ah, y ponerle 2 más, a 750. Y así sucesivamente. Ah, ya me quería mostrarle que había puesto algunas fotos, pero no voy a hablar más por ahora. Un segundo. Se va muy complicado, algo se va entendiendo. Más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Qué parte es la que se complica más? Toda. ¿Qué parte es la que, a ver si podemos de alguna forma tratar de aclararlo? Profe, Sí, estos son los preconceptos que yo tenía. Usted dígame si están bien, están mal. Un generador es igual que un motor, solo que uno lo queremos para generar electricidad y el otro para mecánico. así es. Y según tenía entendido yo con los motores, cuando uno le aumenta la tensión, aumenta la velocidad. Pero ahora usted me dice que si uno... Para. Lo que dijiste, hasta ahí estamos perfectos. La máquina es exactamente igual. Es la misma. Vos la usás como motor o como generador. Para motor, vos lo alimentás. Si fuera esta máquina, si fuera esta, vos tenés que alimentar la continua en el rotor y una trifásica alterna en el estator. Tomalo después va a ver que no es tan fácil, pero fuera así. Y funciona como motor. Si fuera como generador, no, alimentar la continua y tener la tensión inducida en el estator. Hasta ahí estamos de bien. Después me dijiste, por eso lo que no entendí es cuando me hablaste de la tensión y como motor. Ahí donde me perdí. A ver si me explicas. Si uno aumenta la velocidad de giro, Sí, señor. la magnitud, no habló de la magnitud usted. Me parece a mí que aumenta. Y usted Sí, dice señor. que aumenta la frecuencia. Así es. No, las dos cosas aumentan. Bueno, ahí está. No, está perfecto. Si vos aumentás la velocidad, lo que vos bien dijiste, porque acuérdate que la FEN, que es lo que vimos antes, dependía del flujo y de la velocidad. Si vos aumentás la velocidad, la FEN aumenta, es verdad. Ya que si vos tenés más tensión en el generador, vos podés aumentar la velocidad. Está perfecto lo que dijiste. Ahora yo te pregunto, está bárbaro, pero vos me aumentás la frecuencia. Que no queremos eso. No podés aumentar la frecuencia. Bueno, la frecuencia me tiene que dejar cortar. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, viejo, rebuscátela, aumentá el campo y dejame la velocidad constante. Eso está bueno lo que dijiste, porque en realidad va a hacer mención más adelante cómo funciona. Porque vos siempre acordate que la frecuencia del sistema no puede variar, porque si yo variaría la frecuencia, variaría el campo magnético rotacional que dije, ese B va a tener mayor o menor velocidad. Y ese campo magnético siempre está fijo en todas las redes de cualquier sistema a una frecuencia constante, porque ya van a ver que todos los motores que se mueven dependen de ese campo magnético. Cuando veamos la máquina común que tenemos en nuestras casas, que no funciona sincronismo, sino que la velocidad es variable, pero el campo magnético del estator que yo alimenté
sí funciona a una sola velocidad, que era impuesta por la frecuencia del sistema. Entonces, cuando vos un generador lo cargás o lo descargás, vos le generás menos fuerza, menos par frenante a la máquina primaria o más par frenante a la máquina primaria. Justamente, en la máquina primaria se tiene que regular su velocidad para que restituya automáticamente a la frecuencia correcta de esos 50 Hz. Pero cuando vos aumentás la carga, no estamos yendo al diablo, pero me parece que es espectacular que tantas formulitas y tantas cosas, veamos cómo funciona. Cuando vos le decís, che, yo quiero más potencia. Bueno, cuando vos consumís más corriente, existe más par frenante. Y bueno, loco, encargate de mover la velocidad, dale más combustible para restituir tu velocidad siempre, porque yo la frecuencia la quiero 50 Hz. Pero cuando hay corriente, que es lo que iba a tratar de explicar ahora, la tensión va a tender a caer. Porque yo tenía una tensión que no había nada. Cuando produzco una carga, que voy a explicar ahora, la tensión baja. Vos preocupate porque esa tensión sea constante. Entonces vos vas a tener que aumentar esa FEN que me dijiste vos. ¿Y cómo hago? ¿Aumenta la velocidad? No, la velocidad no me la toqué porque me cambié la frecuencia. Bueno, aumenta el campo. ¿Qué quiere decir aumentar el campo? Aumentar esta corriente que va por acá, para que el B sea más grande. Entonces hay aumentar el B. Si vos tuvieras un imán, chao, ¿qué va a aumentar? Está liquidado. Ah, entonces el imán no me sirve. No, el imán no sirve para nada. Porque el imán, una vez que está, está. En vez acá, yo tengo una bobina. No, porque yo quiero más corriente y le meto más tensión y hago más circular, más corriente y aumento el campo magnético. O sea que la tensión que vos bien dijiste, yo la mantengo con variación de corriente de campo, no con velocidad. La velocidad en esta máquina la tengo que mantener constante. ¿Por qué? Porque vos querés que la frecuencia sea 50 Hz. ¿Te entendió un poco mejor? Sí. Sí, mucho mejor. sí. No se hagan tanto drama que van a ver que van a ver cómo que se va a entender mucho mejor. Va, esa es la idea. Voy a avanzar un poquito más, porque, insisto, después podemos volver para atrás, porque estas cuentitas ustedes la van a entender, no tienen problema en eso. Vamos a avanzar un poquito más, porque necesito explicar qué pasa cuando hay corriente en el campo, en la carga, digamos. Acá lo que dice es que la fuerza magnetomotriz rotórica y la distribución de flujo. Fuerza magnetomotriz rotórica es lo que estábamos hablando recién. El rotor es el imán o una bobina de corriente continua. Va a ser una bobina de corriente continua. Porque el imán ya aclaramos. Esa inducción es constante y como dijiste vos recién, yo quiero esa inducción variarla porque la tensión puede variar y yo quiero mantenerla. Bárbaro, entonces vos tenés que variarlo, por lo cual el imán pasó a historia. La densidad de flujo, el B, variará senoidalmente solo si la intensidad de campo, la de continua, H y F, varían de manera sinusoidal en el entrehierro. Estamos hablando de que el campo fijo, yo quiero que sea senoidal, entonces ¿cómo voy a distribuir esa bobina a lo largo de todo? ¿O cómo hago la zapata polar? ¿O cómo distribuyo la bobina del rotor para tratar de que la bobina de estator vea en un campo lo más senoidal posible? A eso es lo que habla esto. Para producir una tensión senoidal, la magnitud de B, la de continua, debe variar en forma senoidal en el entrehierro. Se entiende que entrehierro es espacio de aire comprendido entre estator y rotor. El entrehierro es el lugar que permite que el rotor gire. Cuanto más chiquito sea, mejor, porque tengo menos aire, pierdo menos flujo, o sea que necesito menor corriente para crear este campo, porque si no lo pierdo porque tengo que vencer el entrehierro, espacio comprendido entre estator y rotor. El circuito magnético, ¿se acuerdan la línea que yo les mostré? Sale el rotor, pasa el entrehierro, enlaza el núcleo del estator y cierra. Lo vence 2 veces, de ida y de vuelta. Entonces tengo que tratar de que ese entrehierro sea lo mínimo posible, porque se opone al flujo. Si se opone, yo tengo que aumentar mucho esto. Quiere decir que tengo que aumentar la corriente, porque esto está creado por una fuerza magnetomotriz N por I. Lo mismo que en el transformador. Lo que pasa es que en el transformador, si ustedes se acuerdan, el flujo iba por el hierro. Yo le dejaba una autopista perfecta.
Acá en el camino le metí 2 espacios de aire que producen mucha reluctancia. Por lo cual ahora, para tener esa fuerza magnetomotriz, que de ese campo que induzca una tensión, voy a tener que aumentarlo porque parte lo pierdo por el entrehierro. Primera conclusión, si vos tenés un entrehierro grande, esa es una porquería. Cuanto más chiquitito sea, mejor es. Si lo haces más chiquitito, te das cuenta que tenés que hacerlo perfecto, porque si esto gira, se toca por todos lados si no está bien centrado algo. Bueno, para producir esta tensión sinusoidal, la magnitud de B debe variar senoidalmente en el entrehierro. Entonces acá lo que hace, para que ustedes lo entiendan, yo en vez de ponerlo en 2 ranuras, lo distribuyo a la bobina. Es como que, ¿ve? Esta es la fuerza magnetomotriz del rotor. Es como que yo tengo varias bobinas, entonces digo, mira, acá creo una fuerza magnetomotriz así como este acá. Después entre estas 2 creo una que igual, pero sumada a esta me da esta. Otra acá que igual, todas de igual magnitud, pero se van sumando en la escalerita. Entonces yo estoy tratando de lograr una distribución lo más senoidal posible. ¿Se entiende esto? Si yo tuviese una sola... No tengo forma de acá de escribir, ¿no? No. Si yo tuviera una sola ranura, 2 ranuras, esto sería una cosa así, rectangular. Ping, chao, se terminó. ¿Qué hago? No, la hago en varios. Entonces, suponete que acá tengo 6 ranuras y tengo esta una, la otra acá así y la otra acá así. Pero como suma el efecto de esta a esta, me vengo acá arriba. Y como suma el otro, viene así. Entonces tengo una distribución senoidal. ¿Esto cómo lo hago? Constructivamente. Constructivamente distribuyo esa bobina en X cantidad de ranuras. Es como tengo esta una, más esta, más esta. Normalmente les muestro como un bobinado en el pizarrón, tendría que después buscar uno, pero se llama más lío que otra cosa, cómo se hace la distribución de una bobina para que ustedes vean cómo es la sumatoria de fuerzas magnetomotrices, pero que estoy tratando de que sea lo más senoidal posible, porque vos en tu casa tenés una tensión senoidal. ¿Y dónde salió? De este generador. ¿A dónde pensás que sale la tensión que nosotros tenemos en nuestra casa? De un generador. Porque la otra máquina que vos me mostraste era simplemente un intermediario. Un tipo que acoplaba los niveles de tensiones alto abajo, bajo alto, pero no hacía nada. No hacía nada. Respondía fielmente a una cosa a la otra. En el transformador insistíamos de que vos tratás de que el flujo sea senoidal porque representa, quiero que esta tensión que me dieron en el primario de la máquina sea de la misma forma de onda en el secundario. Vos no me la deformé. Para no deformarla, yo expliqué qué conexión iba. Pero que la tensión sea senoidal depende del generador. Vos tenés que diseñar esa máquina para que genere una tensión senoidal. Y esta es la forma como esas bobinas inducen este campo. Yo tengo que tratar de este campo sea lo más senoidal posible. Y la forma que lo hago esto que dice acá, distribuido, no concentrado. Concentrado y rectangular. Distribuido es sumatoria de esto. Claro, que me arrimo a la senoidal. No es perfecta. Cuanto más espira tenga, más bobina o más ranura tenga, lo puedo hacer más grande, más chiquitito va a ser estos escaloncitos y más parecido a una senoidal va a tener. Eso es lo que está mostrando acá. ¿Cómo trato de hacer una distribución senoidal del flujo? Porque el flujo depende de la FEM del flujo. Y el flujo senoidal, la FEM es senoidal. Por eso, insisto, hago esto que está acá. Profe, entonces los generadores que tienen, por ejemplo, una central hidroeléctrica de tener un montón de ranuras o... Yo, ahora te voy a mostrar después una foto, saqué una foto que había cada año en María Castaña, te traje una foto más nueva, no, impresionante, la cantidad de ranuras, eso depende, siempre, ahí empieza la parte constructiva, el diámetro que yo hago una máquina, cuanto más diámetro tenga, más posibilidades me da de poner ranura. Y entonces me da más posibilidad de distribuir esa bobina para que la tensión sea lo más senoidal posible. Es como que vos tenés una sumatoria de bobinas. Igual si alguno de ustedes vio alguna vez una máquina común, un motor de los
que usamos comúnmente, que vamos a ver después más adelante, vos vas a ver que todas las bobinas tienen un montón de ranuras. Yo te voy a mostrar una foto ahora. Y es justamente por lo mismo, porque trata de que respete fielmente la tensión siempre que sea lo más senoidal posible. Y para eso necesito tener muchas ranuras. Ahora van a ver en una foto como eso. Esto que está acá es nuevamente la misma explicación que antes, no sé por qué hace esto. Estaba una foto acá que pone la espira, la sumatoria de la FEN inducida en este lado activo y en este lado activo con una senoide. Y acá el corrimiento vuelve a poner, es lo mismo, por eso no vamos a perder mucho tiempo. Como va girando esta bobina, esta es una bobina concentrada, es didáctica esta, ¿no es cierto? Cómo va sentando y va induciendo esta fuerza electromotriz. Y acá ponía que la inducción depende justamente del ángulo que va corriendo. Por eso pone que la inducción depende de un valor máximo por el coseno de omega, que es la velocidad por el tiempo, menos el ángulo de corrimiento. Según el ángulo es que existe mayor campo inducido y mayor va a ser el campo que se crea en el estator de la máquina. Esto es porque llega a la fórmula final, esta que está acá nada más. Dice, la fuerza electromotriz en una bobina de un estator, la FEN inducida habíamos dicho que era producto vectorial de la velocidad tangencial por la inducción que va barriendo por la longitud. P es la velocidad relativa de la bobina con el campo. B es el vector de densidad de flujo, L es la longitud del conductor en el campo, y habíamos llegado que la FEM es la función del flujo por omega por el coseno omega t. Esto, insisto, esto viene porque P es velocidad tangencial, que es velocidad angular por radio. Yo si quiere después les pongo para que ustedes tengan un desarrollo más extenso, pero no vale la pena de cómo llego a este valor, que este es el valor eficaz de la FEM. Entonces sería la FEM inducida en una espira o una bobina. Entonces, para un conjunto de bobina, claro, bobina tengo N bobina o N espira, la fuerza electromotriz va a depender de N veces de ese valor. Y se acuerda cómo hicimos un transformador, del valor máximo pasamos al valor eficaz, y el valor eficaz decía que vale 4,44 la frecuencia, el número de espira y el flujo. Si bien esto es una cuentita, igual que hicimos en transformador, no varía en nada. La diferencia acá está en que, como el número de espira es constante, y esto se entiende que es constante, la FEM depende de la frecuencia y del flujo. La frecuencia depende de la velocidad. Y el flujo depende del campo B, porque el flujo es B por S. En esta máquina, insisto, la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque la frecuencia es constante. O sea que la FEM va a depender pura y exclusivamente del flujo o del campo magnético del excitador, de la excitatriz. Digo que depende de eso pura y exclusivamente porque yo estoy forzado a no variar la velocidad. ¿Está bien? Eso lo tomamos como premisa. La velocidad no la podés tocar, porque vos me va a variar la frecuencia. Si vos la querés tocar, tocala. Pero vos no vas a tener 50 Hz, puede tener 50, 49, 50, 60, lo que vos quieras. Pero cada vez que hay la variación de velocidad, hay variación de frecuencia. Como insisto, yo en un sistema la frecuencia es constante, la velocidad de giro es constante. Después van a ver un poquito más por qué hago tanto hincapié en la velocidad de giro. Pero creo que es claro lo que estoy diciendo de qué dependía la FEM, porque era de ese campo de la velocidad que iba barriendo a las bobinas del estator. Esto que está acá vuelve a mención de lo que es el par en la máquina, como generador es un par frenante, como motor es un par motriz. Dice, hay dos campos magnéticos, el rotor y el estatórico, y hay dos campos magnéticos que tienden a alinearse, por eso existe una fuerza que tiende a alinear dos campos magnéticos. Este campo magnético, ahora lo vamos a ver, es del rotor, creado por la corriente continua, fijo. Vos le diste el sentido a las bobinas, vos pusiste el imán, ese tiene un
campo fijo, y este campo B depende del campo resultante de las bobinas del estator. Porque acá, si se fijan, hay una sola bobina. Pero yo les mostré a ustedes que qué pasaba si tengo 3 bobinas. Yo tendría un campo que era el resultante de la suma de las 3, que tiene un módulo constante, pero que va variando lógicamente porque va induciendo distintas tensiones en las 3 bobinas. Esto simplemente sirve para ver que el par es interacción de 2 campos magnéticos. No sirve más que para eso. Y que el ángulo, justamente el ángulo de par, depende del desfasaje que existe entre esos 2 campos magnéticos. Vamos a avanzar un poquito más y no mucho más, así volvemos el jueves a lo mismo. Y ya cuando el jueves calculo que vamos a hablar un poco más de cómo funciona prácticamente, pero más o menos se va entendiendo. Creo. Esto hace lo mismo. Esto lo que está dibujando acá es las 3 bobinas del estator, una bobina, este tiene un eje que está acá, a 120 va esta, y a 240 va esta. ¿Está bien? Esta tiene un eje que está en el otro lado, cada una su eje, y acá que el campo resultante, el BS, que se acuerdan que era la suma de las tres fases que están indicadas ahí. Entonces, si yo sumo magnéticamente un campo magnético con el campo del rotor, tengo un campo resultante que es este que está acá. Si yo tengo el excitador solo, el de continua solo, y barro, ese campo magnético está solito. Solo. Va el estator, del rotor, pasa por el estator, circula por el hierro, vuelve. Es lo que marqué en niñita de punto A. ¿Qué hace? Solo. Nadie me jode, soy único. Cuando vos tomaste carga en las 3 fases del estator, aparecieron la sumatoria de esas corrientes inducidas en cada uno y da un campo resultante, que es este. Que el eje ya van a ver que de 2, ¿por qué lo puso acá? Lo puede parar, lo puede poner acá, lo puede poner acá, ya van a ver por qué. Pero ahora hay 2 campos magnéticos, ahora interactúo yo con el campo tuyo. Me fijo dónde está vos está acá, y sumamos nuestros efectos y queda un campo resultante. Porque hay un flujo creado por un campo y uno por el otro. Y ahí quedó un campo magnético resultante. Hay 2 campos magnéticos que interaccionan. Ahí entra en juego la explicación que traté de dar. Este es un ejemplo, que este eje está acá, pero no es lo mismo si yo sumara 2 campos magnéticos acá, que sumo uno acá, porque este campo está en un camino de reluctancia totalmente distinto. ¿Viste? Porque a vos se te opone todo el aire y a mí no se me opone nadie, porque tengo poquito acá, ¿ves? Yo soy Gardel, no tengo problema. Tengo poco aire, poca resistencia. Vos tenés todo este aire. Vivo. Entonces no me sumé, porque vos estás con mucha resistencia y yo nada. Bueno, esto se descompone, por lo cual no podría sumarlo linealmente. Si fuera de rotor liso, olvídate, los dos tenemos la misma resistencia, nos sumamos los efectos perfectamente. A eso habla de que si es liso o saliente. Pero yo tengo un campo que tiene esta forma, insisto, esta y este. Entonces sumo y este es el campo resultante. Entonces, este campo resultante es el que trata de alinearse con este, que es el ángulo delta, que es el ángulo de par. Porque el par, ¿qué era? La interacción de este con este. Si este ángulo es este, tengo un ángulo. Si el ángulo es más grande, y si el ángulo es más grande, como dice acá, el seno es más grande, quiere decir que tiene que tener más par. Depende del ángulo el valor del par. Par frenante para la máquina primaria. Esto es lo que habla de la interacción de los campos magnéticos en el rotor con el estator resultante de la máquina. Es la suma de los 3 del estator. A ver. Bueno, voy a hacer una cosa más y no voy a joder más. Me duele la garganta y ya lo mareé demasiado. Eso que vimos acá, quédense tranquilos, que yo puse unas cosas para que creo que se va a entender, mejor. Creo que se va a entender mejor.
Acá lo que dice, después que lo deje de volver loco, la máquina sincrónica generalidades. Y si la máquina sincrónica utiliza un estator construido por un devanado trifásico distribuido, acuérdense distribuido porque cada fase no está en 2 ranuras, tiene un montón de ranuras. Distribuido, me perdí, un estator construido por un devanado trifásico distribuido a 120 grados idéntico al de la máquina asincrónica. Esto no tenía que poner, pero la máquina sincrónica no la vi. El rotor está formado por un devanado alimentado desde el exterior a través de escobilla y anillo rozante mediante corriente continua. No puede ser corriente continua, pues un imán, insisto, fue una bobina porque le cambio la corriente y cambio el campo. El rotor puede ser liso o de polo saliente. Industrialmente es el generador utilizado en la mayoría de las centrales eléctricas, turboalternadores y grandes alternadores hidráulicos. Se llama turbo a los que son rápidos. Como motor se usa principalmente cuando la potencia demandada es muy elevada, es mayor de un megavatio. Después van a ver esto, después van a entender prácticamente por qué no se usa como motor, muy poca aplicación. Esto muestra una máquina de rotor liso y esta máquina rotor saliente. Y acá, para cortarla, muestra una fotito de la máquina primaria que mueve el generador. Esta es otra. Esta foto que puse acá esta es la central de Itaipú. Esta es una central hidroeléctrica. Fíjense la gente. Este es el estator de la máquina. Estas son las 3 bobinas del estator que están a 120 grados eléctricos entre sí. Lógicamente, de cada una tengo principio y fin, que lo conecto, como ustedes saben, el estrella triángulo. Y este es el rotor de la máquina, que es el que va a ir alimentado con corriente continua. Y se fijan en esta cosita que está separadita acá. Eso significa la cantidad de polos que tiene la máquina. ¿Vieron recién que tenía ese ejemplo de 2 zapatas polares? Bueno, esta es una zapata polar. Norte-sur, 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 norte. Fíjate la cantidad de polos que tiene esta máquina. ¿Se alcanza a entender lo que digo? Porque fíjate lo que dice esto. ¿Qué dice acá? ¿Hay alguno que me diga? Si no se fueron todos. Que es de 90 RPM, o sea, no es muy alto. 90, se mueve a 90 revoluciones por minuto. Ellos tienen 60 Hz. Fíjate, ¿cuántos polos le tengo que poner para que tenga 60 Hz si F era P por N? Y 3000 dividido 90. Sacá la cuenta, sí. Perdón, no, es 3600 dividido 90. Claro, vos fíjate la cantidad de polos que tiene. ¿Por qué? Y porque no puede llevar de 90. ¿Por qué? Porque mira el diámetro que tiene. Vos imagínate que eso está movido por los álabes de una turbina hidráulica, que viene la fuerza del agua y la empuja. ¿Cuánto cree que va a empujar semejante bestia de la inercia que tiene? ¿Y cómo hacemos? ¿Meterle muchos polos? Entonces, constructivamente, esta es la forma de hacerla. Si esta máquina fuera otra, fuera una turbina a vapor, un rotor cilíndrico con 4 polos, hago girar 1500 vueltas. Una hidráulica genera, en este caso, a 90 revoluciones por minuto. Eso que estoy mostrando es cómo meten el rotor adentro de esto que es el estator. Esto se mueve a una pequeña velocidad, que es 90, y en estas bobinas se va induciendo la tensión. Esas 90 revoluciones por minuto nunca van a variar. Van a variar únicamente en algún transitorio. Esto es una máquina real. Vos fíjate el diámetro que tiene. Yo manejo toda la potencia. Fíjate que dice acá, 824 megavolt-ampere. Esto debe tener una tensión de 15.000 voltios, por ejemplo. AC, ¿se entiende que 824 megas son 824 por día a la sexta? Dividido raíz de 3,
la corriente que va a circular por cada fase y la tensión 15.000 voltios. Una vez. Fíjate qué potencia tiene. Yo manejo la potencia acá. Es decir, voy a manejar. ¿Con qué la voy a sacar acá? Para que vean cómo es una máquina real. ¿Por qué la hago de polo saliente? Porque es la única forma, si no, no puedo generar los 50 Hz. Para que vean una foto. Esta otra foto, también, ve que se ven claritos los polos. ¿Por qué? Porque esto va teniendo una tensión más otra más, y la sumatoria de eso es lo que esto en un giro, cada vez que gira completa la vuelta, es lo que son los 360 grados eléctricos, pero geométrico, eléctrico, cambia de acá a acá, porque este es un polo norte y este es un polo sur, norte y sur, va cambiando alternativamente. Se entiende que siempre tiene que cambiar así. Esta fotito que les puse es de otra máquina, esta creo que es de la Cileta, que digamos, esto, abajo de esto, tiene esto. Viene el agua, baja, ustedes saben que las turbinas hidráulicas tienen los embalses están muy altos para que venga con fuerza este agua, entra por estos álabes que están acá, gira el agua a través, hace girar el rotor, la máquina que vimos es esta, gira, sale el agua y vuelve por el río a su cauce normal. Esta velocidad es la que hablamos recién de las 90 en ese caso, es lo que es constante. Vos mantenés método constante, vos imaginate cómo tienen que jugar con esto para que esta velocidad se mantenga constante, porque este generador entra y sale carga, y la cupla frenante que le mostré aumenta y disminuye. Yo me tengo que rebuscar para mantener esto constante. Estas son máquinas más viejas. Este es un motor que mueve este generador. Fíjense los polos, esta del año María Castaña. Este generador, y queríamos, no la puse. Después les podía mostrar, explicarle un poco, siempre para que entiendan después. Esto, tengo algunas fotos mejores, lo pueden buscar ustedes. Estos son todos álabes que se van girando para que yo mueva, ¿viste? La cantidad de agua entrante o con qué velocidad pasa este agua de acá hasta que se va, para que esto se mantenga constante. En conclusión, lo que traté de explicar, un generador que hace, viene el agua, mueve esto me mueve a este rotor que tiene un campo magnético alimentado por corriente continua, que crea ese campo magnético que se va cerrando entre cada una de ellas, y esto girando alrededor de estas tres bobinas que están acá abajo en el estator, inducen cada una de ellas una tensión. Los principios y fin de esa bobina se conectan de determinada forma que sumo punto a punto a la tensión inducida en cada una de las bobinas. Y eso me da un campo resultante que tiene un eje determinado, que el eje que estaba acá, este eje. Este campo resultante interacciona con este campo que era el que yo alimenté el rotor. Y tiene un campo resultante, pues el campo del estator sería, el campo resultante este. Y esto que está acá es el par que hace esta máquina, le ofrece frenante al generador. ¿Por qué? Porque el generador me tiene que dar una potencia mecánica para que yo la convierta en eléctrica. Este campo B, ¿cómo lo varío? Lo varío con la corriente de excitación. Más o menos campo, lo que estoy moviendo es que este tenga mayor o menor amplitud. La velocidad, ya dije que la dejo constante. Cuanto mayor amplitud o menor amplitud tenga esta tensión va a ser mayor o menor. La frecuencia constante porque la velocidad de giro es constante. Eso es lo que traté de explicar en todo esto que aclaré. Ya vamos a ver la clase que viene un poquito más de cómo se hace, cómo se crea ese campo y van a ver, o al menos creo que se va a entender un poquito mejor, porque una vez que empecemos a jugar cómo funciona un generador, creo que les va a ser más útil, o al menos se va a tratar de entender un poco mejor. Así que no los jodo más por hoy y nos vemos jueves a la 1, salvo que tengan alguna pregunta. Si no, el jueves, cuando avancemos un poco más, vamos a aclarar muchas más cosas.
Bueno, son inmensos los bichos. Son tremendos. Depende, los hidráulicos son los peores, ¿viste? Los más grandes, porque giran a muy baja velocidad, entonces son máquinas muy grandes para generar más potencia. Claro. El tamaño, ¿viste? Es una conversión de mecánica en eléctrica, simplemente eso. Después empezamos, ¿viste? Después empezamos a discutir con qué movemos la máquina primaria. Y bueno, puede ser un motor diésel, puede ser una turbina hidráulica, puede ser una turbina a vapor generado por las nucleares. No, nuclear no quiero. Bueno. Y después les puedo explicar a grandes rasgos, no soy un fenómeno, pero podemos ver qué es un eólico, porque el solar es muy fácil, porque el solar lo que hace es convierte una energía solar térmica en eléctrica. ¿No? Pero ¿por qué? Van a entender un poco más a lo mejor los ventiladores, me refiero a los generadores eólicos. Yo insisto, yo creo que cuando avancen un poquito van a entender cómo funciona un generador y van a ver que los demás son cuentitas, no es tan complicado. Porque vamos a llegar a las cuentas más importantes que ustedes la van a entender tranquilamente. Pero no lo jodo más. El jueves charlamos un rato y vemos las dudas que puedan tener. ¿Quedamos así? Dale. Perfecto, profe, muchas gracias. Chicos, gracias a ustedes. Buenísimo. Chau, chau. Chau, chau. Vamos, profe, hasta luego.